Mi nombre es Claudia López de Jun, soy psicóloga sanitaria, estoy en un despacho aquí en la ciudad de Madrid, de España, y el motivo de nuestra cita de hoy, de esta conferencia organizada por SEUPE, es poder hablarles del uso de los videojuegos en la infancia, tanto de los videojuegos como de la tablet. Vamos a hablar desde una experiencia clínica de lo que aparece a veces en consulta y también para todas las personas que, si bien no son psicólogos, pero tienen niños a su alrededor, primos, hijos, sobrinos, y ven que a veces el uso es excesivo o muy dependiente, poder observar un poco cuáles son las características que pueden ser como algo recreativo y de juego normalizado, o cuando puede haber algo de patología o posibles trastornos. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar acerca del uso de los videojuegos y la tablet en la infancia. Comenzamos. Entonces, como les decía, hoy en día es impensable un mundo sin tecnologías, ¿no? En todos, desde los adultos hasta los niños, hasta los abuelos, todos hoy en día tienen una tablet para poder buscar información, a veces para hacerla como juego, para ver películas, para ver series, para ver vídeos, tutoriales, ¿no? O sea que hoy en día usamos la tablet con mucha frecuencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar aquí a la otra diapositiva y entonces vamos a tener que tener presente unos consejos a la hora del uso. Si bien, como les decía, la tablet es un elemento fundamental para encontrar información, para encontrar actividades de recreación, lúdicas, de conocimiento, de conexión con otros familiares que pueden estar lejos, ¿no? También la tablet tiene que ser controlada, especialmente en el uso del tiempo con los niños, tanto en el uso del tiempo como en los contenidos que los niños ven. Entonces, a esto nos referimos con que una de las cosas es que la tablet siempre tiene que tener un control por parte de los padres. A veces los padres están muy ocupados o falta de tiempo, y sabemos que al acercar una tablet y dársela a un niño genera un efecto hipnótico en muchos de ellos, y se quedan callados, no molestan, no preguntan. Es como que los padres o la persona que esté a cargo del niño en ese momento es más fácil gestionarlo, ¿no? Y poder controlarlo o entretenerlo. Esto tiene sus beneficios porque depende de lo que el niño esté mirando, lo puede entretener, le puede ser de aprendizaje, también le puede permitir aprender otros idiomas o vincularse con otras personas de otras partes del mundo, ¿no? A través de practicar idiomas. Pero cuando esto es excesivo, no controlamos el tiempo, podríamos considerar que hay un abandono. Un abandono, digo, porque no hay una mirada de un adulto que pueda jugar o que pueda interactuar con él comentando los contenidos que se observan. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta si vamos a estar en una consulta de psicología y van a venir los padres y nos van a preguntar sobre el uso, lo primero que tenemos que tener muy presente es esto: controlar el tiempo. El niño puede estar entre una hora y media viendo la tablet o estando conectado a las redes. Más de este tiempo no sería aconsejado a que esté a ninguna pantalla, ya sea de móvil, de tablet, de televisión, ¿no? Es decir, el niño necesita aburrirse, necesita estar sin tantos estímulos y que los estímulos los encuentre él por propia iniciativa. En muchas ocasiones hablamos de los niños y la creatividad. Entonces, la creatividad en muchas ocasiones surge a partir del aburrimiento. Si un niño está siempre entretenido y en un mundo de una tablet o de YouTube o de vídeos, es infinita la cantidad de contenidos que puede haber, uno termina uno y aparece otro y así podemos estar varias horas, no genera en ningún momento
una actividad donde uno se pueda aburrir y buscar un entretenimiento, ya sea crear un juego, hablar con algún miembro de mi familia, ponerme a jugar en el jardín, hacer algún otro tipo de actividad. Entonces el tiempo es algo que tenemos que fraccionar y controlar. Otra muy importante es los contenidos. Y los contenidos, conocer y controlar los contenidos. Sabemos que muchos tenemos la posibilidad con las tablets de censurar o de hacer como un bloqueo de determinados contenidos. Sabemos que pueden aparecer a veces banners o información no adecuada para los niños, o que los niños, navegando de un contenido a otro, aparezcan en contenidos que no son propios para la edad de ellos. Entonces siempre hay que estar muy atentos a mirarlos, los contenidos que ellos ven, y también, si a lo mejor por algún motivo no hemos podido estar atentos a ellos, siempre revisar y mirar el historial de lo que han visto, y también los contenidos que ven, porque algunos son como muy conocidos. Ejemplo, si un niño está viendo Peppa Pig, ¿no? Sabemos que mundialmente es un dibujo animado de una cerdita que está en una familia y que tiene unas aventuras con sus compañeros y con otros animales. Pero digamos, a veces pueden aparecer contenidos que desconocemos quiénes son, las características de esos personajes, la temática que tratan. Entonces esto es muy importante, porque al niño le van a surgir inquietudes a partir de esos contenidos que ve, preguntas, y a veces cuando no hay un adulto referente que explique o que aclare determinados contenidos que se ven, puede generar mucha duda y confusión. Entonces, estar muy atentos a los contenidos. Los contenidos también nos van a permitir también acercarnos a nuestros hijos o a los niños para conocerlos un poco más en los gustos. Esto sería como en un adulto, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿tú qué series ves de Netflix o qué contenidos ves en YouTube? Es un poco, ¿no? Cuando nosotros contamos lo que nos gusta, es una forma de estar hablando de nosotros mismos, de nuestras preferencias, de nuestros gustos, de cómo somos, de las inquietudes que tenemos. Entonces, cuando nosotros también nos acercamos a los contenidos del niño, que observa, que ve, y le preguntamos quiénes son esos personajes, qué es lo que le atrae, es una forma de conocernos, de acercarnos, y también el niño va a valorar mucho eso porque va a ver por nuestra parte un interés, y no, como les decía anteriormente, ese abandono donde entrego una tablet, entrego un móvil, ¿no? Se lo dejo y ahí que vea el tiempo que sea y los contenidos que sean, sino que puede ser una forma de diálogo, de reflexión acerca de lo que el niño ve. También tenemos que estar con ellos en algunos momentos, es decir, sería bueno también que si ellos están, como en la foto que vemos en esta imagen, un niño viendo la tablet, estar a su lado, compartiendo, comentando, ¿no? A veces antes todavía también se da, pero a veces la familia se reunía en el salón alrededor de la televisión y todos veían el mismo programa porque a lo mejor no había más televisiones en la casa y todos veían lo mismo y se comentaba, se compartía, cada uno daba una opinión. Entonces también el estar con ellos en algún momento hace que los padres tengan la oportunidad de estar interesados, ¿no? Y de poder conversar acerca de estos contenidos y de estos intereses que tienen los niños. Esto lo digo como padres, pero también cuando estamos en un contexto de psicoterapia, de psicología, que viene un niño, cuando viene la primera consulta, muchas veces una de las cosas que les preguntamos es qué youtuber favorito sigue, qué vídeos ve, qué películas o qué series, porque es un poco una forma de conocerlo también. Bueno, continuamos, ¿no? Esta sería una de las cosas que tendríamos que evitar. Muchas veces estamos sin tiempo, ¿no? Y la tablet, la verdad, que lo soluciona todo, ¿no? Si tenemos muchas veces problemas para que un niño haga algo, para que se quede callado, para que se quede quieto si estamos esperando una cita médica, o si vamos en el coche en un trayecto largo, o si queremos que coma y a veces hace un poco de lío, o discute o no quiere, o protesta, digamos, sabemos que hay algo hipnotizador, que es ponerle un vídeo de algo que al niño le guste, que le atraiga, con muchos colores, con muchos estímulos, y el niño va a quedar hipnotizado y va a hacer la tarea que se le solicita y va a ser todo más llevadero. Pero aquí estamos poniendo un mediatizador, estamos poniendo un obstáculo en nuestra relación, ¿no? Es decir, por un lado,
vamos a hacer que el niño haga lo que nosotros esperamos, pero con un medio, ¿no? Digamos, que no fue a través del diálogo, a través del conocerlo, a través de ver qué es lo que le pasa, por qué no quiere comer, por qué no quiere quedarse quieto, por qué a lo mejor mientras esperamos podemos hacer juegos entretenidos, tipo de contar cuántos colores de coches amarillos pasan por la carretera mientras vamos en un trayecto, o jugar al veo veo mientras esperamos en una consulta médica, todo lo que sea la interacción, ¿no? A veces cuando ponemos la tablet cerramos los canales de interacción, si no es que ambos estamos viendo lo mismo y comentando y pensando acerca de eso que estamos viendo. Entonces decíamos, ¿no?, que cuando tenemos esa dependencia a la tablet puede ser algo muy negativo. Sabemos que hoy en día en muchos colegios se estudia a través de la tablet, es algo muy interactivo, muy divertido para los niños, entonces digamos, no vamos a condenar el uso de la tablet, ¿no? La tablet tiene unos beneficios muy convenientes, donde se puede aprender mucho, se puede aprender a dibujar, a hacer creaciones con la tablet, pero también a veces es utilizada como bueno, vamos a dejarlo que el niño se quede ahí a su rollo, con sus historias y a distanciarnos, no es como un elemento que nos permita acercarnos. Bien, entonces siguiendo con la presentación, vamos al uso, ¿no?, de los videojuegos. Sabemos que el juego es algo fundamental en la infancia de un niño, es algo que tiene que estar presente, es todo lo que es la recreación, lo lúdico, el representar determinados personajes, el crear mis historias, el creer que estoy en escenarios imaginarios. Entonces todo esto es lo que permite el videojuego, ¿no? El videojuego te permite crear y construir y estar en otro sitio imaginado. Antes lo hacíamos con juguetes, con muñecos, todavía se sigue haciendo, cada vez menos, ¿no? Pero se sigue haciendo esto de tener los juguetes presentes físicos, un animal, un muñeco, un Playmobil, unos Lego para construir, pero también se hace de esta forma con los videojuegos. Entonces hay muchos mitos acerca del videojuego, ¿no? Como que es algo muy malo, que a los niños les puede hacer muy mal, que los puede volver muy violentos, que los puede, digamos, distraer en exceso, volver dependientes, volver adictos. Entonces, todo eso tenemos que reconocer que hay una parte que es real, que hay personas que terminan en adicciones al juego, refugiarse en ese mundo de fantasía, ¿no?, y no enfrentarse a realidades, pero tampoco le pasa eso a todo el mundo. Entonces tiene que haber muchas características, como la cantidad de tiempo, el entorno donde ese niño vive, las características personales de ese niño, como para que todo esto se cree. Entonces digo, cuando hablamos de videojuegos hay unas ventajas, hay unos beneficios, hay algo habitual en los niños que es necesario el juego, porque es algo, digamos, distractor y necesario en la infancia y también en la adultez el poder jugar, ¿no? Pero no irnos a los extremos de creer que se van a crear niños dependientes o niños adictos, ¿no? Tiene que confluir muchos factores para que esto se produzca. Bien, entonces, dicho todo esto, sabemos que hay distintos tipos de videojuegos, ¿no? Son muchos los padres que no dejan de preguntarse si los videojuegos son buenos o malos para el desarrollo del niño. Entonces, frente a esta pregunta, la afirmación sería: los videojuegos son buenos. Depende de todos estos factores que vamos a hablar. Si están controlados en el tiempo, si son adecuados a la edad, si hay un adulto referente que esté controlando o vigilando o digamos observando cómo ese niño juega, cómo se siente luego del juego, porque hay niños que quedan muy activados, muy acelerados, que les puede costar desconectar y después no se pueden dormir. Entonces tenemos que ver todas estas características particulares de cada niño para saber si ese videojuego es conveniente o no. A veces hablamos de generalidades o hablamos de casos de otros niños y lo importante siempre va a ser observar a nuestro hijo, a nuestro paciente, a ver cómo él reacciona y qué conductas y qué reacciones tiene frente a la presencia de los videojuegos, ¿vale?
Entonces el videojuego en sí es bueno para el desarrollo. ¿Por qué? Porque le permite estar con otros amigos, en red, interrelacionar, trabajar en equipo, construir, generar estrategias, o sea, tiene muchos beneficios. El tema es que, claro, si yo tengo a alguien que me acosa en el videojuego o alguien que me dice que soy una inútil, que no lo hago bien, que se burla de mí, que me echa de los grupos y tal, eso ya no va a ser este beneficio que estamos hablando del trabajar en equipo, va a ser una fuente de ansiedad, de rechazo, ¿no? Entonces tenemos que, por eso es que es tan importante la presencia como padres o como educadores o como tutores, estar muy atentos a todo lo que se genera alrededor del videojuego. Por eso el videojuego nunca tiene que estar el niño en una sala aislado, en su habitación, con su consola, con la puerta cerrada. Siempre es bueno que esté en un lugar donde haya tránsito, donde podamos ver con quién se conecta, qué tipo de juego hace y qué tipo de vocabulario utiliza cuando está jugando. ¿Mm? Bien, vamos a pasar a la otra diapositiva. Ahí. Entonces, decíamos de las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Entonces va a haber, las ventajas es que va a haber distintos tipos de juegos, ¿no? Que ahora vamos a nombrar algunos de ellos. Va a haber una interacción con otros jugadores, es decir, lo habitual es que los niños no se queden solos en una habitación jugando ellos solos. A veces se da, ¿no? Pero lo habitual es que les gusta esto de poder estar en red, conectados con otros amigos que conocen de la clase o de otras actividades que tienen, o si no, de otros desconocidos a los que no conocen y con los que se relacionan y hablan. Entonces, se produce una interacción con otros, eso es positivo. El tema es de qué forma interaccionan con los otros, ¿no? Y tendremos que ver también la personalidad del niño. Hay niños que son muy ansiosos, que se activan muchísimo con juegos de acción, con juegos de violencia, y esto no les es conveniente. Entonces tenemos que ver qué niño tenemos a nuestro lado y qué uso está haciendo del juego. Si es como algo recreativo, como algo lúdico, como algo para echarse unas risas, como se dice, con otros colegas de su misma edad o del colegio, o si tiene que ver con una interacción donde se genera, digamos, maltrato, descalificaciones. Eso es lo que tenemos que estar muy presentes. Entonces, la presencia del adulto es fundamental siempre. No digo que estemos constantemente, pero sí es algo que uno tiene que estar muy alerta y muy atento. Bueno, lo que sí es conveniente es que los padres conozcan a qué videojuegos juegan sus hijos, diferenciando unos de otros. Esto ya lo habíamos comentado y hay videojuegos que, cada videojuego ustedes lo habrán visto, que tiene las edades, ¿no? Entonces dice para menores de 16, para mayores de 18. Entonces esto está por algo, tiene un significado y esto sería conveniente respetarlo. Entonces tenemos que ver si ese videojuego que los niños nos piden son adecuados el contenido y la temática para la edad cronológica que tiene el niño. ¿Mm? Bien, entonces vamos a seguir. El problema más grave no solo en el tiempo invertido, ¿no? Sino también en llegar a querer vivir una realidad alternativa que proporcionan. Es decir, cuando esta sería la señal de alerta, de alarma, por así decirlo. Cuando un niño se refugia en una realidad virtual, en una realidad que es el juego, y que el niño lo vemos, que va a un cumpleaños, que está en un parque, que está en un centro comercial haciendo otras actividades con los padres, con la familia, y el niño está ansioso y mirando el reloj y preguntando a cada rato cuándo nos vamos para ir a jugar a la videoconsola, a la Play, ahí ya tenemos un problema. Un problema en el sentido de que el niño no puede desconectar, no puede valorar, no puede disfrutar de lo que le está rodeando, sino que como el único estímulo para la diversión y para el placer es estar junto con la Play. Entonces aquí sería una señal de alerta. Pero no por eso tendríamos que prohibirlo, sino estar a su lado y tratar de entender qué encuentra en esa actividad. Ejemplo, podría ser que haya niños que no tienen muchas habilidades sociales, que no saben cómo relacionarse con otros niños, no saben jugar o no saben cómo entrar en un grupo. Entonces,
claro, a lo mejor como les faltan esas habilidades, se encuentra más cómodo en una realidad alternativa, más que en la realidad real. Entonces a lo mejor no es que tendríamos que prohibir y decir, bueno, basta, ahora ya no te vas a estar más conectado a la Play, no vas a utilizar más porque tenés que salir y tenés que jugar. Sí, eso es correcto, pero tenemos que acompañarlo, porque a lo mejor hay un déficit y no quiere salir al mundo real porque en el mundo real pasan cosas que a lo mejor no sabe cómo gestionar. Y tenemos que ayudarlo y tenemos que darle las herramientas adecuadas para que en ese otro mundo él pueda estar en el mundo real y sabiendo cómo comportarse y cómo relacionarse. Entonces esto es muy importante, digo, porque a los padres les da mucha angustia cuando los niños están agobiados y quieren ir rápidamente a jugar a la Play, ¿no? Y se desesperan y se enfadan y se crean situaciones de mucha tensión. Entonces, lo que tiene que controlar en ese caso los adultos, los padres, es decir, ¿qué le está pasando? Tratar de entender qué le está pasando, que antes de estar con un grupo de personas en un ambiente nuevo, que no es la casa, en un ambiente al aire libre, prefiere estar con una consola. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Mm? Bien, Em, bueno, como decíamos, precisamente por ello provoca, entonces esto decíamos, que al estar muchas horas conectados se va a producir una fatiga y se va a producir un exceso de concentración. Para poder ganar y pasar de un nivel a otro se le pide una concentración, ¿no? Para que pueda acceder a otros niveles del juego. Esto sería un punto positivo, porque es decir, estamos trabajando ahí la concentración y conseguir objetivos. Entonces esto es un logro, es algo que se está entrenando, que les va a servir para la vida posterior, ¿no? Es decir, que cuando uno quiere algo tiene que entrenarse hasta llegar a otro nivel y pasar de categorías, por así decirlo, o de niveles. Entonces esto es algo muy positivo, es una cosa que pueden incorporar ellos, ¿no? El tema es cuando yo este nivel no lo consigo, y esto sería la autorregulación emocional, ese nivel no lo consigo, entonces me enfado, tiro cosas, grito, insulto, pego a la pared, entonces se produce un desborde tan grande de la frustración que no se sabe gestionar ni autorregular, y entonces esto ya deja de ser este aprendizaje que hablábamos de conseguir metas, de perseverar en un objetivo y de alcanzar y elevarnos, digamos, en algo, sino como que la frustración, el límite personal, me enfrenta con mucha rabia y no lo sé gestionar. Entonces, esto es ahí otra señal de alerta que tenemos que estar atentos para saber cómo gestionar. Bien, ayudan, como decíamos, a coordinar la visión y el movimiento, planificar estrategias, o sea, estos son, por ejemplo, la conducción de vehículos a motor, ¿no? Que pueden ayudar a coordinar la visión con el movimiento y a planificar estrategias, a superar obstáculos. En contra está el hecho de que para las partidas suelen ser largas y quitan bastante tiempo. Entonces, como decíamos, a veces si lo máximo era estar 1 hora y media frente a las pantallas, a lo mejor este tipo de simuladores hace que estemos más tiempo, pero puede ser algo, ¿no?, que nos entrene en determinadas habilidades, siempre y cuando decíamos que cuando nos encontramos con el límite sepamos cómo gestionarlo. Y si el niño no sabe, para eso está el adulto, para ayudarlo, para contar también de sus historias personales de fracaso, de cómo superó determinados obstáculos. Es decir, todo puede ser una oportunidad para enseñar, no para discutir ni para enfadarnos, decir, ves cómo te pones, estás descontrolado, estás como un loco, no, sino que se encontró con un límite y verse con ese límite le duele, le genera frustración y la frustración no la sabe autorregular y es algo que el adulto le tiene que enseñar. Bien, decíamos que también están los juegos así de práctica o estrategia deportiva, el famoso FIFA que conocemos, ¿no? Entonces que también muchos padres lo juegan con los hijos y esto es un punto muy positivo de unión, de complicidad, de trabajar en equipo, de a veces también de bromas, de risas, ¿no? Entonces, digamos, esto puede ser algo muy positivo. Entonces recrean también la organización de un deporte o su práctica en el campo, habiéndose convertido en uno de los videojuegos más usados. Tiene la ventaja que incluso jugándose en solitario,
promueven el espíritu de equipo y mejora estrategias en el juego deportivo que luego podrán ponerse en práctica en la realidad. Es decir, es un ensayo. Muchas veces uno dice, bueno, qué bien, ¿no? Estuve jugando a un videojuego deportivo y de repente a lo mejor aprendí estrategias que después las puedo utilizar en la vida real, además de saber todo lo que es el equipo, que no es, por ejemplo, para niños más individualistas, todo lo que es trabajar en equipo, el poder estar en red con otros y poder jugar, también es como que estamos entrenando esas habilidades de las interrelaciones. Bueno, los videojuegos de estrategia no deportiva son los que se planean la planificación y ejecución de ciudades, combates, realización de profesiones, potencia la constancia por parte del jugador y la flexibilidad del pensamiento para resolver situaciones. Su principal problema radica en que pueden llevar al aislamiento al crear una realidad paralela, ¿no? Es decir, como que a veces el famoso Fortnite, ¿no? Se crea uno en un mundo de que está ahí en un mapa y que está saltando de un sitio a otro y entonces es decirse, el exceso de estar en esos juegos de estrategia a lo mejor puede hacer que desconecte bastante de la realidad. Pero sí que me permite pensar, razonar y ver qué cosas puedo hacer para liberarme de las personas que me quieren atrapar. Entonces, esto también es positivo. ¿Mm? Bueno, los juegos de disparo o de lucha, esto hay que tener mucho cuidado. Esto sí, es decir, a los niños muy ansiosos que se ponen rápidamente, se hiperactivan, se emocionan en exceso, los juegos de violencia donde hay sangre, donde hay tiros, donde hay muertos, esto para los pequeños como 6, 8, 10, 12 años no son convenientes. Y si además la estructura del niño es de un niño más sensible, un niño más ansioso, estos juegos lo van a hiperactivar más y va a ser muy difícil o le va a costar más que cuando termine de jugar pueda desacelerar y estar más conectado o si tiene que realizar una tarea como estudiar, perdón, pueda estar en los niveles adecuados de tranquilidad como para poder concentrarse. Bueno, los juegos de rol también es algo muy positivo, depende también de cómo se mire, ¿no? Porque el jugador, ¿qué va a hacer? Va a adoptar distintas personalidades, jugar a que soy o ahora una cosa, ahora otra, ¿no? Entonces es como flexibilizar el yo. Una de las cosas que siempre vemos en psicología y es muy importante, una de las cosas que siempre pedimos es que haya un yo adaptable. La rigidez en el yo, que es siempre hacer lo mismo de la misma forma, con las mismas características, con los mismos tiempos, es algo que al yo lo empobrece. Entonces la flexibilidad de yo utilizar diferentes roles, como puede ser un día la malvada, otro día la buena, otro día la enfermera, otro día la que está, digamos, incapacitada y tal, ¿no? Es decir, el asumir distintos roles me permite ensayar la flexibilidad en el mundo exterior también y asumir yo distintos roles. Es más, en el mundo real nosotros tenemos también distintos roles. Cuando estamos en el trabajo seguramente tenemos un rol, una máscara, una forma de actuar que no es la misma que tenemos quizás con nuestros padres o con nuestra pareja. Entonces el rol a veces nos permite adaptarnos en muchas ocasiones al mundo real. Entonces es bueno que esto se produzca en los niños un ensayo de diferentes roles, porque esto le va a permitir la flexibilidad del yo. ¿Mm? Bueno, entonces aquí serían los consejos básicos, ¿no? Para los padres que están preocupados por el uso de los videojuegos, ya sea padres que ahora estén viendo esta charla, esta conferencia, y que tengan hijos que usen muchos videojuegos y que estén a veces preocupados, o también puede ser para con los que estamos los psicólogos, que estamos en la clínica y que los padres a veces nos dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer con el niño? Esto es bueno, esto es malo, ¿no? Que use tanto videojuego, entonces van a generar, ¿no? Confianza en niños inseguros, los videojuegos también, ¿no? Es decir, cuando el niño va ganando, va teniendo la sensación de control, esto va a ser muy positivo.
aunque sea verdad que pueden potenciar el aislamiento, es decir, si estamos muchas horas, como decíamos, si hacemos juegos en solitario y tal, ahí sí tenemos que tener muy en cuenta de que a lo mejor el niño se aísla, pero recuerden siempre que las conductas de aislamiento a lo mejor tienen que ver con una incapacidad o con una dificultad de no tener habilidades para relacionarme con el mundo exterior, porque no las sé o porque he tenido malas experiencias con otras personas, porque me han atacado y entonces estoy un poco asustado y entonces me refugio como la tortuga dentro de un caparazón. Entonces no ataquemos al niño diciéndole que esto es muy habitual de la propia desesperación del adulto, decir, uy, ya estás todo el día ahí metido con el videojuego, es lo único que sabes hacer y tal. No, 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 sino tratemos de entender por qué está haciendo eso, porque seguramente hay un motivo. ¿M? Vale, entonces, como les decía, en niños nerviosos, si sabemos que tenemos un niño muy nervioso, muy hiperactivo, a lo mejor los videojuegos lo van a activar, como decíamos, más de lo habitual. Bien, otras, no dejar que se juegue antes de los 6 o 7 años, a esas edades los niños no tienen la capacidad para referenciar la realidad de la ficción. Entonces, digamos como que cuando son más chiquititos, ¿no? Es preferible que hagan juegos de mesa, que hagan juegos de disfraces, que es muy habitual en niños de 4, 5, 6 años, es decir, los juegos de mesa, como les decía, los juegos de disfraces, el juego simbólico de toda la vida. Entonces sí puede utilizarse una tablet en ese momento para ver algún contenido educativo o algún vídeo o alguna cosa así que le guste, pero no entrar en el tema de los videojuegos. Los niños con 6 años no sería del todo conveniente que empiecen a utilizar los videojuegos, sino que puedan jugar, por supuesto que el juego es un elemento fundamental en el desarrollo de un niño, pero no a videojuegos, sino a juegos como les comentaba anteriormente, simbólicos o juegos creativos o juegos de deportes. Bien, antes de los 10 años no permitir que se juegue a los juegos no de lucha, de muertes, de sangre. Hay algunos juegos que tienen unas imágenes bastante impactantes, entonces eso es algo que tiene que evitarse en estas edades, ¿no? También vigilar en lo que decíamos cuál es el tipo de juego en el que suelen jugar los hijos y animarlos al que alternen entre varias clases. Es decir, que no, esto que hablábamos antes, que no sea un yo rígido, que siempre hace lo mismo de la misma forma, sino que sea algo flexible, que pueda jugar a 3 o 4 videojuegos diferentes donde se adiestran, por así decirlo, otras capacidades. Una de las cosas que quería comentar muy importantes, cuando les decía que es importante que los niños jueguen, que estén un rato, que puedan conversar con sus compañeros, lo que nosotros tenemos que estar, a ver, perdón, voy a leer acá una pregunta que estoy viendo y ahora continúo con este tema que les estaba diciendo. Aquí dice Wilder, dice, consulta. ¿Qué efecto negativo puede causar en la adolescencia si este ha sido un niño que le gustaban mucho los videojuegos? Yo creo que efectos negativos no tiene que tener el uso de los videojuegos, como les comentaba anteriormente. El tema es cuando yo me aíslo, cuando yo no puedo disfrutar de otras actividades, estando fuera de lo que no sea una consola, una Play, cuando se produce una ansiedad, que ahí estaríamos hablando de los efectos de una dependencia. Entonces, a veces el refugiarme en el mundo virtual, en el mundo del videojuego, tapa o oculta determinadas problemáticas que yo puedo estar teniendo. Y en la adolescencia pueden pasar muchas cosas, temas con mi imagen corporal, temas de interrelación con mis compañeros, temas del rendimiento académico, duelos por el cuerpo infantil perdido. Es decir, como que el videojuego está ahí, ¿no? Es un elemento más de otro montón de cosas que le pueden estar pasando a ese adolescente y que no las habla, no las comunica, porque no sabe o porque no hay unos adultos que sepan escuchar. Entonces los niños o el adolescente se aísla, se encierra en sí mismo y se olvida, desconecta de todas esas cosas que lo están
angustiando y preocupando y se aísla en esa realidad paralela, virtual, imaginaria, que le permite desconectar por un buen rato de las cosas que los preocupan. Entonces yo no diría que tiene un efecto negativo, el efecto es, digamos, cuando se produce, vuelvo a insistir, en exceso y cuando en mí se produce una dependencia donde yo no puedo disfrutar de otras cosas y donde duermo, pienso y respiro a través del videojuego. Entonces, que esa conducta, siempre nosotros recordemos una cosa, que toda conducta, por ejemplo, el jugar a la Play es una conducta y a toda conducta la sustenta una emoción. Es decir, que cuando jugamos siempre hay una emoción debajo. Entonces puede ser que yo juegue por alegría, por placer, por diversión, o que juegue por tristeza, por aburrimiento, por desesperación. Entonces lo que tenemos que tratar no siempre es ir a la conducta, juega en exceso al videojuego, sino a la emoción que está debajo que me hace hacer determinadas conductas. ¿Vale? No sé si aclaré a Wilder la duda. Bueno, lo que les estaba comentando anteriormente, les decía que es muy importante que los padres estén muy atentos a la forma que tienen los chicos de comunicarse. Es decir, cuando juegan en red, hablan. Uno los escucha que ellos están con los cascos y hablan con otros compañeros. Y tenemos que estar muy atentos al lenguaje que usan. Si insultan a otro compañero, si lo descalifican, si se ríen de que a lo mejor no pudo jugar con buenas condiciones, que no tiene habilidad el otro compañero. Entonces eso para corregirlo, para de esto después hablar y decir, mira, así no se trata la empatía, ¿no? Así no se trata a un compañero, estas palabras no se dicen, estos insultos no son adecuados, entonces no tenemos que dejarlo eso como que lo escuchamos y lo dejamos ahí y se queda en la nada. No, en otro momento que sea oportuno, porque a veces a lo mejor uno dice, los escucha inmediatamente para las partidas, corta la red y dice, bueno, así no, no, si vas a insultar a tus amigos y tal, de esta forma no se juega, no, lo dejamos, lo apuntamos y para no olvidarnos las palabras correctas que haya usado, ¿no? Y retomamos el tema y conversamos, ¿no? Desde el lado de la empatía, de decir cómo se debe sentir el otro cuando uno le dice estas palabras, lo que significa, ¿no? Que esas no son conductas adecuadas. Entonces, estar muy atentos al lenguaje, ¿no? Hay unas palabras que se utilizan, que a veces las sabemos, ¿no? Porque los niños nos las cuentan, ¿no? Que, por ejemplo, en la jerga así del videojuego, que sería, eres un manco. El manco es un insulto, ¿no? Donde uno descalifica un poco a alguien que no tiene una gran habilidad para el juego. Entonces, esas palabras, si escuchamos que utilizan ese tipo de palabras, o eres un rata, ¿no? También serían palabras que no son adecuadas para referirnos a un compañero de juego que tenemos delante. Entonces, y también a la inversa, puede pasar que de repente escuchemos que nuestro hijo se está poniendo ansioso, que es a él al que le están dando estos insultos, es a él al que quitan de un grupo, es a él al que le dicen que no es habilidoso y que esto puede generar angustia, tristeza, rabia, inquietud. Entonces lo que tenemos que estar siempre es una oportunidad para enseñar y para hablar el videojuego. Esto, ¿no? No es como les decía al principio, no los tengamos encerrados en una habitación con el videojuego y ahí no molestan y nosotros no nos enteramos y decimos está entretenido porque está ahí y no se lo escucha, no hay niño. No, 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 tenemos que estar muy atentos a lo que ven y de qué forma se interrelacionan con los otros. Bien, a ver, voy a pasar a la otra diapositiva. Bueno, lo del tiempo que decíamos, que no tienen que estar más de una hora seguida, ni siquiera en vacaciones, porque a veces en vacaciones decimos, bueno, como es vacaciones, ahí te quedas. Acuérdense lo que les comentaba del aburrimiento. El aburrimiento genera creatividad, genera una búsqueda de intereses, genera como que tengo que hacer algo por mí mismo, no es como que me siento de una forma pasiva y recibo información, ¿no? Y me quedo ahí de forma pasiva, hipnotizado, ¿no? Sino que genero yo cosas al cortárseme las redes, los videojuegos, entonces empiezo a hablar con la gente, a ser creativo, a buscar juegos, a buscar de qué forma entretenerme, ¿no?
Bien, no permitir que un videojuego interfiera en las actividades escolares, esto era lo que hablábamos antes, es decir, si un niño sería problemático o altamente significativo observar que un niño antes de ir a un cumpleaños prefiere quedarse en casa con su videojuego, ahí tenemos algo que observar, pero como les decía, tenemos que estar atentos a la conducta. A lo mejor no quiere, a la emoción. Quizás no quiere ir a ese cumpleaños porque no tiene habilidades, porque no tiene amigos, porque a lo mejor les dicen cosas que a él no le gustan, ¿no? Entonces, bueno, por eso tenemos que estar muy, muy pendientes, ¿no? O los videojuegos hacen que yo me consuma todo el tiempo y después no me quede tiempo para estudiar o tiempo para estar con mi familia, para conversar, ¿no? También esto, otra cosa muy importante es el modelaje de los padres, ¿no? Entonces, si los padres están todos los días también con la tablet y con el móvil y tal, es algo que nosotros en consulta muchos niños nos lo dicen, que sus padres están muchas veces con el teléfono móvil, que no los miran, entonces que tiene que haber un rato sin ningún tipo de tecnología en la casa, ¿no? Donde se pueda cenar en tranquilidad, sin una tele encendida, sin un móvil que nos esté mandando mensajes y nosotros respondiendo. Tiene que haber ratos de comunicación, de mirada, de una mirada que sostiene, que pregunta al otro, ¿no? No que esté interfiriendo todo el tiempo, ¿no? El móvil que de repente estamos hablando, pero justo ahora suena un mensaje, le respondo, te dejo de hablar, ¿no? Entonces, los videojuegos y la tecnología, las redes, como decíamos, todo, las series, todo es algo muy importante y que nos puede enriquecer mucho. El tema es cuando estamos viendo que esto nos aísla, nos distancia del otro, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar muy, muy pendientes. Bueno, el uso de los videojuegos puede reportar grandes beneficios, como decíamos, siempre que tengamos en cuenta los consejos mencionados anteriormente y para evitar en un futuro que los niños se conviertan en adictos a las nuevas tecnologías. Hoy en día existen las adicciones. La Organización Mundial de la Salud habla del trastorno por el videojuego, ¿no? De dependencia. Entonces, esta es una realidad, existe, está, ¿no? Y también a muchos juegos, también no solo videojuegos, sino a juegos de apuestas. Entonces, ¿por qué? Porque desde pequeños se instaló esta normalización, digamos, del juego. Pero acuérdense que esto no se da repentinamente, que uno dice, ay, el videojuego, qué malo, es algo que perjudica a los niños. No, el tema es que se confluye, el videojuego es una excusa de otro montón de cosas que están pasando alrededor de ese niño o de ese adolescente. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, cuando un niño tiene un apego donde hay unos adultos referentes que están pendientes de él, que lo escuchan, que lo contienen, que hablan, que lo escuchan con respeto, porque a veces tenemos que escuchar cosas de los adolescentes que nosotros como padres no aceptamos o no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces esto se produce como con mayor dificultad. Entonces a veces gritamos, discutimos, decimos esto no es así, se cierra la conversación y uno no escucha al otro. Entonces a veces el otro se refugia en el juego. Entonces siempre detrás de todas las adicciones, siempre hay una historia de vida de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de abandonos. Entonces cuando hablamos de videojuegos, quiero que hagamos este hincapié de que el videojuego es algo enriquecedor, algo que nos va a permitir tiempo de ocio, de diversión y de aprender habilidades, pero también si se acompaña con otro montón de cosas de abandono, de problemas en la casa y donde no hay una mirada de un adulto que comprenda esa adicción y que pueda ver un poquito más allá, que no es solamente estar muchas horas a la Play, sino que cuando está muchas horas en la Play es porque algo le pasa interno y no pueda escuchar y ver, ahí es donde tenemos, ¿no?, el tema de las adicciones. Bien. El juego nos mantiene vivos, siempre vitales, nos da entusiasmo por la vida, que es insustituible. Sin ello la vida no tiene un buen sabor, es decir, lo lúdico lo necesitamos. Si estamos todo el tiempo rodeados de responsabilidades, de compromisos, ¿no? Siempre necesitamos un poco de juego, de risa, de hacer de otros roles, de interpretar otros personajes. Esto es necesario, independientemente de la edad que tengamos y de los juegos que sean, ya sean deportivos, juegos de mesa, videojuegos, ¿no?
Es algo que forma parte de nuestra vida y que es muy importante que lo tengamos presente y no tengamos tanto miedo, ¿no? a los nuevos videojuegos o al uso de la tablet, sino que estemos presentes cuando están ellos, ¿no? Entonces, bueno, sería como esto, ¿no? Navegar por internet juntos me parece algo muy importante. A los niños les gusta muchísimo que nosotros les preguntemos por sus personajes, por el equipo con el que juegan, qué jugador es el preferido de ellos, en qué lugar van en la liga de posiciones. Es decir, cuando nosotros preguntamos acerca de esto y no decimos, sí, está ahí con los videojuegos, en su mundo, cuando uno pregunta, quién es el personaje que más te gusta, cómo está caracterizado, qué características tiene. Es una forma también de reconocer al otro, ¿vale? De decir me importás. Cuando uno pregunta por los intereses del otro, es una forma de aumentar la autoestima. Hay un otro, en este caso mi mamá, mi papá, que le interesa, le interesa lo que a mí me gusta, se preocupa, me pregunta por los personajes que a mí me gustan, por las historias que creo, a lo que estoy jugando. Entonces esto es muy importante también porque permite conocer a su hijo con los gustos que tiene y con los personajes que tiene. Entonces siempre acerquémonos a preguntar. Bueno, por mi parte nada más. Ahora dejo este espacio que queda de 15 minutos para las preguntas o comentarios o contenidos que a lo mejor yo no haya presentado y te quieran preguntarme. Estoy abierta a las preguntas. Veo que aquí hay alguien que se llama Kevin, que escribe desde México. Veo a Rodríguez Ruiz, que es de República Dominicana. Wilder de Perú. También hay otra persona que se llama Robles, también saludos desde Perú. Bueno, los saludo a todos, ¿no? Y bueno, estoy aquí esperando sus preguntas. No sé si hay alguna pregunta de los participantes. Acá veo que hay algunos que están escribiendo, así que vamos a esperar. Entonces, bueno, les decía que del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y de las tablets y de los videojuegos que pueden tener, como vimos anteriormente, beneficios y desventajas, ¿no? Los beneficios también son muchos y las desventajas pueden tener que verlas cuando es un refugio frente a realidades duras que alguien puede tener. Dice aquí Wilder, ¿es comprensible el videojuego en los niños cuando me doy cuenta que es adicción? Mm, no termino de entender la pregunta, Wilder. ¿Es comprensible el videojuego en los niños cuando me doy cuenta que es adicción? Es decir, el videojuego siempre atrae, ¿no? Para que se considere adicción tendría que ser alguien como más grande, pero como les decía, para ser adicción es como que yo solamente amanezco por la mañana y solo pienso en ese videojuego, pero que eso es una pantalla para no pensar en otro tipo de cosas y que no sé cómo vincularme con el mundo que me rodea. ¿M? Entonces, a ver, aquí escribe Felipe Vargas. Quiere decir que el entorno de familia, de adultos referentes y como padres mejor, que son clave frente al uso de los videojuegos y que los niños no se aíslen con dudas en el vacío. Perfecto, Felipe. Eso es lo que quiero transmitir. Que el videojuego en sí no es algo malo, no es negativo que un niño juegue, se conecte, haga diferentes videojuegos de juegos de roles, no, sino que también haya un adulto observando, pero una observación para comprender, para decir esto que está jugando para divertirse, después que termina de jugar lo vemos contento, lo vemos quizás un poco más acelerado, pero lo vemos feliz, o lo vemos como acongojado, atormentado, que quiere más, más y más. Entonces hay más cosas que está pasando, que tenemos que explorar, y a veces simplemente todo se ciñe la mirada al videojuego y no vemos más allá. Miren, sería esto, la imagen de un iceberg. Vieron que en el iceberg tendríamos la punta del iceberg, el videojuego, ¿no? Entonces nosotros vemos solo el videojuego, pero cuando hay mucha dependencia al videojuego, debajo de la punta de ese iceberg, lo que hay debajo,
hay mucha frustración, a veces soledad, falta de habilidades, miedos, otras emociones que tenemos que explorar. Entonces, si yo censuro simplemente y te corto y te digo basta de videojuegos y punto, y te insulto o te digo estoy harta de los videojuegos y tal, y no veo lo que hay debajo de esa conducta, lo que genero es mayor distancia, sino que tiene que ese adulto referente relajarse y preguntarse qué es lo que le está pasando para que se refugie en esta realidad, para que esté inmerso ahí horas, que antes de ir al parque o antes de ir a un cumpleaños prefiere estar ahí con la consola. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Mm? Gracias a los juegos, acá dice Jover Robles, ¿no? Dice, gracias a los juegos interactuamos con nuestro alrededor, vivimos lo sociables que es el ser humano, correcto. Es decir, el videojuego es algo, ¿no?, que conectamos en red y trabajamos, como decíamos, muchas veces en equipo, a veces no están jugando en equipo, sino que cada uno está jugando a su rollo, pero están hablando de cómo fue su día, están intercambiando cosas con otros. Es una forma de relacionarse, totalmente, Felipe. La posibilidad de la adicción o abandono a los videojuegos por los niños dependerá de las interacciones positivas con sus padres y entre sí. Exactamente, exactamente. Si un niño tiene otro tipo de refuerzos, ¿no? Otro tipo de miradas, otro tipo de contactos, otro tipo de relaciones con los adultos referentes que tiene a su lado, con sus familias, con sus amigos, con tal, es verdad que el videojuego va a pasar a ser accesorio. ¿M? Exactamente, Felipe. Bueno, Kevin, ¿qué dice acá? Kevin Luis Batista dice, en ocasiones como padres se debería de relacionar con sus hijos para jugar mutuamente, correcto. Videojuegos que son de su agrado y así fortalecer más la armonía entre padre e hijo. Totalmente, totalmente. Y una cosa muy importante, esto que usted dice, Kevin, lo comparto, porque afianza el vínculo, es decir, el que compartan una actividad juntos, el que se diviertan y tal, es positivo. Pero tenemos que tener en cuenta que, ojo, que hay padres que el videojuego o el juego lo convierten en una competencia. Y no es un jugar lúdico por jugar, sino es un juego donde te voy a estar señalando los errores. Entonces, a ese tipo de padres vamos a tener que entrenarlos un poco, ¿no? Es decir, es un juego y como juego no se trata tampoco de estar aquí como todo haciéndolo perfecto, no estamos para divertirnos, pero ojo que a veces se genera como mucha tensión, mucha descalificación o comentarios negativos y si bien la finalidad era la unión a través de un videojuego, de compartir tiempo, de divertirse y de crear equipo, según cómo lo tome el otro con la intensidad y los comentarios que haga, en vez de crearse una unión, se puede generar una distancia. Entonces, si le vamos a pautar a los padres que es bueno esto de jugar juntos, tengamos en cuenta que es jugar, no estar diciendo que mal que lo hiciste, eso es un desastre, no te enterás, o perdimos, o no sé qué, ¿no? Sino siempre palabras constructivas, de juego, de risa, de entretenimiento. ¿Mm? Vale, Kevin dice, en ocasiones como padre se debería... Sí, perdón, ya lo he leído. Y aquí dice Bonifacio. Dice, muy buena práctica, hay que poner más atención a nuestros niños. Sí, Bonifacio, exactamente, ¿no? Es decir, hay que mirarlos. Nosotros en terapia lo vemos mucho. Es decir, que a los niños a veces hoy en día con este mundo tan rápido y con tanta tecnología y con tantos estímulos y con tan poco tiempo, cuesta mucho mirarlos. Y a veces los padres dicen, no tenemos tiempo, pero a veces no se trata de tiempo que uno tiene que parar todo el trabajo y todo para estar con el niño, no, a veces simplemente un trayecto en coche al colegio, a veces la noche cuando están cenando, cuando van al supermercado y compran y están esperando en la fila de la caja, desde ahí, ¿no? Se puede hablar, de preguntar, de generar una conversación con un hijo, ¿no? A veces a los hijos nosotros vemos por la experiencia clínica que les viene muy bien, no les gustan mucho las preguntas, pero sí cuando uno habla de forma indirecta. Es decir, si yo digo, miren, hoy en el trabajo tuve un día muy difícil, porque tengo una compañera que me está haciendo la vida imposible, me pone muy nerviosa y tal. Cuando uno habla de uno,
de cosas que como padres nos pasan y que no siempre son todas buenas, ¿no? Porque a veces solo hablamos de lo bueno que fue el día o de todo lo perfecto y tenemos como cierto conflicto en hablar de emociones, lo que se llaman negativas, ¿no? Como miedo, ansiedad, preocupación, tristeza. Esas no se las hablamos a los hijos, como que los queremos dejar fuera. Tampoco digo que mi hijo va a ser el psicólogo, pero sí podemos hablar que nos pasan estas emociones, porque ahí es como que abrimos las puertas a la normalización. Decimos, yo también tengo miedo, o yo también me preocupo, o a veces alguien me contestó de una forma que me dolió. Y entonces esto, cuando el adulto referente abre la puerta a hablemos de esto y a contarlo, los niños a veces dicen cosas, ¿no? Es decir, a mí también me pasa en el colegio con este, o me pasa esto, o nos dan algún consejo, o nos dicen algo, o se queda eso para poder hablar. Pero cuando nosotros solo hablamos de lo bueno y de las cosas happy y nunca hablamos de todo lo otro, es como que no estamos permitiendo de que de esos temas se puedan hablar. Bueno, acá veo que dice varios asistentes están escribiendo, entonces, vale, voy a ir esperando a ver qué preguntan o qué comentan, ¿vale? Vale. Wilder dice, ¿quiere decir que los videojuegos repotencian la capacidad mental de nuestros niños? Sí, algunos sí, claro, como decíamos. Por ejemplo, como decíamos, los juegos de roles le van a permitir una flexibilidad del yo. Los juegos de juegos va a ir equipo, van a generar estrategias, el trabajo en equipo, de estrategias, de planificación. Exacto, hay algunos donde tenemos que pasar de un nivel a otro, serían como los juegos de cierto, de atención, ¿no? De estar atentos para conseguir un nivel u otro. ¿M? Bien, a ver, Kevin, muy bueno el tema de conversación y gracias por la conferencia, que tenga un día excelente. Muchas gracias, Kevin. Y bueno, vamos a ir cerrando, no sé si alguien más quiere comentarnos algo y si no, vamos a ir despidiéndonos. Vale, veo que aquí no hay ninguna consulta más. Espero que haya sido de mucha utilidad este tema para todos y que nos deje una reflexión sobre el diálogo con nuestros hijos y no demonizar el uso de los videojuegos, sino ver que cuando hay un exceso de consumo del videojuego, también debajo hay unas emociones que se están tapando. ¿Vale? Bueno, un placer y buenas noches para todos.